Buenos días, jóvenes. La clase de hoy vamos a tratar un tema interesante que se llama los cosenos directores. Se habrán fijado que hemos manejado ya los vectores en R3, hemos calculado operaciones con ellos y hemos calculado también el módulo del vector, pero no hemos calculado la dirección del vector. Bueno, los cosenos directores nos permiten calcular las direcciones de los vectores en R3. Por eso es interesante ver este tema. Entonces, comenzamos. Se llama coseno director al coseno del ángulo, fíjense bien, que forma el vector con el eje coordenado. Así, para un vector en R2, que ahí no los vimos, se tienen dos ángulos directores y por lo tanto dos cosenos directores. O sea, aquí tenemos un sistema R2, X y Y en el plano. Tengo un vector de posición que es R. Tengo sus componentes del vector R que son la X y la Y. Aquí sería el punto de coordenadas X, Y. Y tiene dos ángulos, mire, a partir del vector hacia el eje de las X es el ángulo teta X y del vector hacia el eje de las Y es el vector el ángulo teta Y. Estos ángulos se llaman ángulos directores y los cosenos de estos ángulos se llaman cosenos directores. Aquí está el coseno de teta X, este es el coseno director. El coseno de teta Y también es coseno director. Entonces, en R2 tenemos dos cosenos directores. En R3 ya imaginamos que debemos tener tres cosenos directores. Bueno, el coseno director en R2 se calcula aquí del triangulito que estamos viendo. Mire. Coseno de teta X, el coseno de este ángulo en este triángulo es cateto adyacente, que es la X, entre la hipotenusa, que es la R. R módulo, no R vector, el puro módulo. Coseno de teta X es X sobre R. Aquí lo estamos viendo. Y si calculo el coseno de teta Y, acá se formaría otro triangulito arriba. El coseno de este triangulito arriba, el coseno de teta Y sería igual a cateto adyacente, que en este caso es esta Y. Mire, esto que está aquí es lo mismo que mide aquí. Es el coseno de teta Y es el cateto adyacente, que es la Y, entre la hipotenusa, que es la R. Entonces, coseno de teta Y es Y sobre R. ¿Sí? Esos salen de estos dos triangulitos que estamos viendo. Aquí no lo estoy marcando, pero aquí lo estamos viendo. El triángulo de abajo y un triángulo aquí arriba. Y sacando los cosenos, llegamos a estas formulitas, la 1 y la 2. Esos serían los cosenos directores en R2. En R2 no fue necesario calcular cosenos directores porque con este solo ángulo calculábamos las componentes X y Y. No necesitábamos este ángulo. Pero en el espacio sí necesitamos los tres ángulos para poder calcular las componentes del vector. Aquí no fue necesario porque la X la calculaba yo por el coseno y la Y por el seno de este ángulo. Por eso no mencionamos en R2 los cosenos directores. Pero aquí lo estamos observando con el fin de generalizarlo a R3. Mire cómo voy a hacerle aquí. Entonces, mire, para un vector en R3 se tienen tres ángulos directores y tres cosenos directores. O sea, aquí vamos a ver esta figurita. Aquí tengo un vector en el espacio, en X, Y, Z. Este vector llega al punto X, Y, Z. Este es el vector de posición. La pura R sola es un módulo. Aquí está el vector de posición R que equivale a igual, sin la P igual a X, Y, Z. Muy bien. Como punto es X, Y, Z y como vector sería R igual a estas coordenadas. Muy bien. Ahora, aquí tenemos nosotros tres ángulos directores. Mire, el teta X, que es el que va del vector al eje de las X. El teta Y, que va del vector al eje de las Y, y el teta Z del vector al eje Z. Estos tres ángulos son los cosenos directores. Estos tres ángulos se llaman ángulos directores y los cosenos de estos ángulos son los cosenos directores. Dice determinación de los cosenos directores. Los cosenos de teta X, teta Y y teta Z, que se llaman cosenos directores, vamos a ver cómo se obtienen. Miren, parto yo. Dice, como en R2 los cosenos directores están dados por coseno de teta X, que vale X sobre R, y coseno de teta Y vale Y sobre R, entonces, por inducción matemática, llegamos a la conclusión que en R3 van a ser coseno de teta X, X sobre R, coseno de teta Y, Y sobre R, y coseno de teta Z sería ya una Z sobre R, para llevar
una regla, una secuencia. Entonces, sí hay otra forma matemática y geométrica de calcularlos, pero es más complejo. Mejor vamos a ver esto por inducción matemática, y el coseno de teta z vale z sobre r. Y ahí están los tres cosenos directores en el espacio, de una manera sencilla y amena, sin complicaciones. Ahora, una propiedad importante de los cosenos directores es que la suma de sus cuadrados es 1. O sea, es como el teorema de Pitágoras, pero en R3. Mire, coseno de teta x al cuadrado, coseno de teta y al cuadrado y coseno de teta z al cuadrado me da 1. ¿Cómo se obtiene esta formulita? Pues elevando esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado. Esto también se elevan al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Se suman de este lado, se suman de este lado y llegamos a la conclusión que los de este lado va a ser 1. Tan fácil la demostración, no tiene sentido. Entonces vamos a aceptarla. Muy bien. Además, los cosenos directores nos permiten determinar, esto es lo más importante, las componentes escalares del vector. O sea, partiendo de la ecuación 1, 2 y 3, que son las que vimos de cosenos directores aquí, estas 1, 2 y 3, partiendo de estas ecuaciones, si yo despejo la x de aquí, me quedaría r coseno de teta x. Si despejo la y, queda r coseno de teta y. Si despejo la z, r coseno de teta z, que son lo que estoy haciendo aquí. Si despejamos de las ecuaciones 1, 2 y 3, se tiene esto. Y estas son las componentes del vector en el espacio. X, Y y Z son sus componentes. Con estos componentes puedo hallar el vector de posición en forma canónica. Aquí está, mire, R de vector de posición en forma canónica es esta X por Y por J y Z por K. Entonces, por eso es importante conocer los cosenos directores, porque me permiten hallar las componentes escalares del vector. Con las componentes escalares del vector puedo calcular el vector en forma canónica. Ahí está ya. O bien, dado un vector, conocer su dirección respecto a los ejes coordenados. O sea, ahora al revés. Si yo le doy el vector, puedo hallar los ángulos directores, o sea, la dirección del vector, mediante esto. Despejando de aquí la teta x es el coseno inverso de x sobre r. Despejo la teta y de aquí es el coseno inverso de y sobre r. Y así teta z de la misma forma, coseno inverso de z sobre r. Dice, una manera de hallar los cosenos directores de un vector es determinar su vector unitario. O sea, una forma rápida de hallar los cosenos directores, si le doy a usted un vector, si yo le diera este vector y le pido hallar los cosenos directores, una forma rápida es hallar el vector unitario de R. Mire, aquí lo voy a hacer. Aquí pongo mi R y le calculo su vector unitario. El vector unitario es R sobre R módulo. Entonces la R, aquí la estoy poniendo otra vez, vector unitario de R es el vector R sobre R. Y si divido término a término esto, me queda X sobre RI, Y sobre RJ, Z sobre RK. Pero había dicho yo allá arriba que X sobre R es el coseno de teta X, Y sobre R es el coseno de teta y Z sobre R es el coseno de teta Z. Por lo tanto, si yo hallo el vector unitario de R, en los coeficientes de ese vector unitario vienen siendo los cosenos directores, que es lo que dice aquí este parrafito. Dice, una manera de hallar los cosenos directores de un vector es determinar su vector unitario, ya que las componentes de él son los cosenos directores. O sea que si yo le doy este vector y quiero hallar los cosenos directores, rápidamente hallo su vector unitario y los coeficientes del vector unitario son los cosenos directores. Es lo que dice aquí, lo cual deberíamos demostrar. Ok, seguimos adelante. Viene un problema. Si R es este vector 3i más 2j menos 3k, hallar sus cosenos directores. Solución. Hallo el vector unitario de R, R sobre R. La R vale esto, 3 más 2j menos 3k. 3i más 2j menos 3k. Y la R sola, o sea, el módulo es la raíz cuadrada de estos números al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, menos 3 al cuadrado 9. Pongo esto mismo arriba y hallo esta suma y me queda raíz de 22. Por lo tanto, estos coeficientes vienen siendo los cosenos directores. Coseno de teta x es 3 sobre raíz de 22, coseno de teta y es 2 sobre raíz de 22, coseno de teta z es menos 3 sobre raíz de 22. Ahí están los cosenos directores. Si le pidiera hallar los ángulos directores, pues despejo el ángulo teta de aquí y sería coseno inverso de esto.
Teta y sería el coseno inverso de esto y teta z el coseno inverso de esto. Si me pidieran hallar eso, los ángulos directores. Bueno, jóvenes, hemos visto el concepto de coseno director desde el punto de vista de R2 y del punto de vista de R3. Esa es nuestra clase de hoy, jóvenes. Espero que me hayan entendido. Pásenla 2 o 3 veces para que me lo entiendan bien. Lo más importante, ¿para qué sirven los cosenos directores? Para hallar la dirección de un vector. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen rápido los cosenos directores? Hallando el vector unitario del vector que le estén dando. Si hay el vector unitario, los coeficientes del vector unitario son los cosenos directores. Y como le dije, los cosenos directores me permiten hallar las componentes rápidas del vector. Ok. Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.